Buenas tardes, jóvenes. Día de competencia 3. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Marzo 22. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, queriendo iniciar con la tercera unidad de competencia. Reanudar grabación. Bueno, entonces, no se puede determinar de manera absoluta, solo evaluar sus cambios, como comentamos ahorita. ¿Recuerdan cuando decíamos, si ustedes checan sus tablas termodinámicas y buscan cuál es la entalpía o la energía interna, mejor dicho? ¿Cuál es la energía interna a 0 grados centígrados del agua, de la tabla de propiedades de agua? Y buscan la valor de la energía interna. Y ahí observan, ¿cuánto dice? Pues dice 0. Ahora la pregunta es, ¿realmente el agua a 0 grados centígrados no tiene energía interna? Pues es una contradicción, ¿verdad? Porque definimos la energía interna como la energía que da, que, que, que es la razón de existir de cualquier sustancia, de cualquier cuerpo. Si no hay energía interna, no existe un átomo de hidrógeno. La energía interna son todas las energías que mantienen unidas las partículas en el núcleo del átomo, el electrón girando alrededor del átomo del núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces, todas esas energías, la energía cinética pequeña que tiene el electrón cuando está girando alrededor del núcleo, todas esas energías son la energía interna, ¿no? Así se define. Entonces, no es posible, ¿verdad?, que a 0 grados centígrados, digamos, decimos que no hay energía interna. Entonces, eso se explica muy fácilmente, ¿no? Recuerden que la energía absoluta no se puede, la energía no se puede determinar de manera absoluta, solo evaluar sus cambios. Realmente no sabemos cuánta energía contiene un átomo, ¿verdad? No lo puedo evaluar de manera absoluta. Necesito tener un valor de referencia para poder medir realmente la energía que tiene un átomo, pero como una razón de cambio. Entonces, como es un dato de referencia, pues puedo tomar cualquier dato de referencia. Y a partir de la temperatura de 0 grados centígrados, ahí digo yo que a partir de ahí voy a empezar a medir la energía y por lo tanto ahí le pongo que vale 0. Entonces, todo lo que cambia a partir de ese valor es completamente medible. Por esa razón se pone 0, porque es un dato de referencia. No es que la energía sea 0, porque si no, no existiría la molécula de agua, ¿no? Entonces, esa es una característica de la energía, no se puede evaluar de manera absoluta. La podemos evaluar cuando se mueve, cuando algo cambia, ¿sí? Es costosa la producción, dice, y su distribución. Pues sí, sabemos muy bien, ¿no? Cuando se produce la energía, el tipo de energía que sea, pues cuesta, tiene un costo, y luego transferir esa energía o distribuirla también es costoso. Entonces dice, por tanto, la energía debe de ser contabilizada. Entonces, estamos en balance y definimos balance como una contabilidad de costos, ¿verdad? Vamos a contabilizar la masa y vamos a contabilizar la energía. Y determinar y contabilizar cuidadosamente la energía que entra o sale de un proceso es una función vital de todo ingeniero de procesos. ¿Okay? Recuerden que el ingeniero ambiental es un ingeniero de procesos, ¿no? Vemos procesos a lo largo de, o en una parte muy importante de su formación, son procesos, ¿no? Entonces, tipos de energía para un sistema. Vamos a recordarlas, ya las vimos desde termodinámica. Una energía de un sistema tiene energía externa. Recuerden que la energía que es la energía potencial y la energía cinética, porque se relaciona con la posición en movimiento de los cuerpos. Esa energía, energía potencial, energía cinética, que recuerden cuando hacíamos balance de masa, decíamos que era muy pequeña en algunos sistemas y por lo tanto esa energía pues tendríamos a despreciarla, ¿no? Porque se volvía muy, sobre todo la energía potencial, se volvía muy pequeña, entonces las despreciábamos. Trabajábamos más que nada con todas las energías internas, que son las que tiene la sustancia en sí contenida dentro de ella misma, ¿no? Como un cuerpo o una sustancia.
dice relacionada con la posición y movimiento de las moléculas, átomos y partículas. Entonces, dentro de esta, pues está la energía en sí, la energía interna como definición, la cual se puede manifestar también como una energía sensible, que decíamos que era una energía sensible. Es sensible porque está dentro de la sustancia, ¿no? Cuando tenemos un calor sensible o una energía sensible, ¿cuál es esa? Porque también está la otra, ¿no? La latente. ¿Recuerdan? Calor sensible, ¿cuál es? Todos estos términos los vamos a volver a usar en nuestros problemas de balance, ¿no? Porque vamos a calcular el calor sensible, vamos a calcular el calor latente. El calor sensible es el que afecta la fase de la sustancia, No, al revés. ¿no? Al revés. Ah, ok. Recuerden simplemente que cuando una sustancia cambia de fase, ¿cómo se mantiene la temperatura? ¿Cambia o se mantiene constante? Cuando está cambiando de fase. Si ponen a hervir agua en la estufa y le ponen un termómetro, ¿qué pasa con la temperatura cuando empieza a hervir el agua? Se queda constante. Se queda constante. Y se queda constante porque la energía que está absorbiendo de la estufa la está usando, la está usando el agua, las moléculas de agua, para evaporarse. Por eso no hay un cambio de temperatura, porque la energía que sigue absorbiendo de la estufa se está convirtiendo en energía cinética, en el movimiento de las moléculas, lo que le hacen que se vuelvan más ligeras y se evapore. Entonces, ese es el calor latente, en cambio de fase. Está presente cuando hay un cambio de fase. Y la energía insensible, pues es la otra, cuando es sensible porque el termómetro es sensible al cambio de temperatura. El termómetro empieza a cambiar desde 0 hasta 100 y luego se mantiene constante durante todo el proceso de evaporación. La energía química, que también se obtiene en una reacción química, ¿sí? La energía química, lo que le llaman eh, entalpía química, pero tiene otro nombrecito. Ahorita me voy a acordar, pero es la energía, es la entalpía, ¿no? Este, termoquímica, termoquímica. Y la energía nuclear, ¿no? Que esa pues, no la vamos a ver nosotros. Sabemos muy bien que se obtiene durante la fisión o la fusión de los átomos, ¿no? La energía nuclear. Pero la sensible, latente y química, que se encuentran dentro de los átomos, dentro de la sustancia, en sus moléculas, se denominan todas energías internas, ¿no? Y las energías de transición, que también las estudiamos en termodinámica, el calor y el trabajo, que vimos que son las dos formas de energía que transfieren la frontera de mi sistema. La frontera puede ser una frontera virtual o puede ser una frontera física. Por ejemplo, un tanque de gas o expuesto al sol, pues va a tener una transferencia de calor a través de las paredes del tanque, ¿no? Y el trabajo, que también en un sistema abierto está presente el trabajo. En un sistema cerrado no. En un sistema cerrado lo único que fluye es el calor, ¿verdad? A través de la frontera. Entonces tenemos todos este tipo de energías, calor, trabajo. También ya como una combinación de estas, pues también tenemos lo que es la entalpía, ¿no? Pero esa ya es la suma de dos propiedades, ¿verdad? Que es la energía interna y el calor. Ese sería el concepto de entalpía, que también lo vamos a utilizar mucho en la reducción de problemas de balance. Pero recuerden que esa es una invención. La energía interna no es una invención humana, ¿no? La energía interna existe porque existe la materia. Pero la entalpía sí. La entalpía es una invención humana, ¿no? Para poder entender el proceso de transformación de la energía en trabajo. Pues el hombre inventó el concepto de entalpía, ¿no? Entonces, la energía sensible, ya rápidamente aquí, pues debida, dice, este, al movimiento de las moléculas, tenemos vibración, rotación, traslación,
toda la energía sensible, la energía que está dentro de, este, de un cuerpo que está absorbiendo una sustancia, pues está en función del movimiento de sus moléculas, de sus átomos, ¿sí? Por eso empieza a incrementarse la temperatura en una sustancia cuando le ponemos calor, porque las moléculas, los átomos empiezan a volverse más este, energéticos, tienen mayores, se trasladan, pues tienen mayor movimiento, rotan más rápido, los electrones rotan más rápido alrededor del núcleo del átomo, vibran los electrones, ¿no? Vibran los átomos de la sustancia por la energía que absorben en forma de energía sensible. Por eso se manifiesta el incremento de temperatura. Hay más choque entre las moléculas y todo eso. La energía latente que ya comentamos, pues este, depende de la fase de la sustancia, dice, ¿sí? De gas a líquido, de líquido a sólido o viceversa. La energía química y la energía nuclear, que también comentamos ahorita, ¿no? Muy bien, entonces vamos a trabajar con la energía y tenemos que volver a recordar todo lo que son los sistemas. Un sistema, recuerden que un sistema es una parte del universo, es una, un sistema está integrado por diversos procesos. Entonces, el sistema está limitado, eh, tiene una frontera que lo limita de los alrededores. Todo lo que está por fuera del sistema este, está separado por parte de una frontera. Entonces, el calor y el trabajo fluyen a través de la frontera de los alrededores al sistema o viceversa, ¿no? Entonces, este, el calor, ¿cómo definimos el calor? Cuando vimos termodinámica, ¿qué es el calor? Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Sí, sí, sí. Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro, o también es la transferencia, y hablando de sistemas, pues es la energía que fluye a través de la frontera. Claro, ¿de dónde? Pues de un cuerpo que esté dentro del sistema y de otra sustancia que esté fuera del sistema. Entonces, el calor, como el trabajo, recuerden que son tipos de energías que fluyen a través de la frontera, entrando y saliendo de mi sistema. Las energías internas, todas las energías como la energía química, la energía, el calor sensible, el calor latente, la energía interna, están dentro de mi sistema, ¿sí? Se encuentran colocadas dentro del sistema. Entonces, eso es el calor, la energía que fluye a través de la frontera, ¿sí? Y el calor y el trabajo, pues tienen la misma característica. El trabajo también, ya en un sistema abierto, el trabajo puede ser hecho por el fluido que se encuentra dentro de mi sistema o puede ser hecho sobre el fluido que se encuentra en el sistema. Entonces, el trabajo también entra o sale de mi sistema. El calor, pues siempre está presente en los sistemas cerrados y no el trabajo, porque un fluido confinado en un recipiente, pues no puede ejercer un trabajo, ¿no? Porque se encuentra confinado. Puede incrementar su presión, pero la presión no es trabajo, ¿no? La presión es un potencial de trabajo. Pero en un sistema abierto sí, sí fluye tanto el calor como el trabajo. Entonces, signos, ¿cómo vamos a, recuerdan cuando vimos termodinámica? Cuando el calor entraba a mi sistema, ¿era positivo o negativo? Cuando el calor entra al sistema.
¿Quién se acuerda? Cuando entra es positivo, ¿que no? Ujú. Sí, cuando entra es positivo, sí, por la pura lógica de entender que si entra energía a un cuerpo, pues está sumando, está acumulándose en una sustancia y por lo tanto, pues ese calor sería positivo. Es convención, ¿no? No significa que así deba ser. Alguien puede decir, no, no, a mí no me gusta, yo soy bien contreras y no me gusta llevarlos, me gusta llevar la contra. Y cuando entre a mi sistema lo voy a poner que es negativo. Está bien, perfecto, no pasa nada. Simplemente cuando aplicamos las ecuaciones, tendremos que considerar el sentido de que le dimos al calor para que los resultados que obtengamos sean correctos, nada más. Pero no significa que de fondo esté mal, ¿no? Es convención, pues. Claro que nos suena más lógico siempre decir que si algo suma, pues es positivo, ¿no? Nada más porque por eso lo elegimos así, porque es más lógico pensar así, más no significa que sea la única manera, ¿no? Este, y cuando el calor sale del sistema, pues es negativo porque se está perdiendo, ¿no? Cuando el calor fluye del sistema hacia los alrededores. Entonces consideramos que ese calor lo vamos a considerar negativo en nuestras ecuaciones de balance, ¿no? Entonces, el trabajo tiene una connotación semejante. El calor, dice, es positivo, es decir, es mayor que cero, cuando los alrededores realizan trabajo sobre el sistema. El sistema gana energía por el trabajo que se realiza sobre él. Eso también nos suena lógico, ¿verdad? ¿Qué pasa si ponemos un gas, el clásico ejemplo de Joule, ¿no? Cuando midió lo que era el concepto de calor, que Joule fue el que definió este concepto, el concepto de calor. Antes todo era calor, ¿no? Antes la energía consumida era calor, la energía perdida era calor, la energía convertida en otro tipo de trabajo era calor, todo era calor. Entonces Joule definió el concepto y dijo, no, espérense tantito, calor debe de ser una sola forma de energía, ¿no? Y midió el calor colocando un gas en un recipiente y luego midió la temperatura, puso un termómetro y luego realizó un trabajo mecánico, puso una hélice o una turbinita dentro del gas y lo puso a trabajar. Y se dio cuenta de que la temperatura del gas se incrementaba. Entonces, el trabajo eléctrico convertido en trabajo mecánico en la turbinita al estar girando, incrementaba la temperatura del gas. Entonces, él definió ahí el trabajo como una energía que absorbe un sistema o un fluido de trabajo en un sistema, pues precisamente cuando se realiza trabajo sobre de él, cualquier tipo de trabajo, puede ser un trabajo eléctrico, un trabajo mecánico, un trabajo del que sea. Entonces, como absorbe, se incrementa su temperatura, ¿por qué? Porque absorbió energía. Entonces, consideramos que el trabajo es positivo cuando se realiza sobre el fluido que se encuentra en un sistema, ¿no? Y al revés, cuando el sistema realiza trabajo sobre los alrededores, el sistema pierde energía por el esfuerzo que hace. Recuerden que se realiza un trabajo de frontera, ¿no? Si ustedes colocan un gas en un globo y luego ese globo lo ponen en el sol, ustedes se van a dar cuenta de que se incrementa el diámetro, el volumen del globo, no porque tenga más gas, sino porque se incrementó la energía dentro del globo y este globo, el gas dentro del globo, está realizando un trabajo sobre la superficie del globo, que es la frontera, y como la frontera es móvil, es flexible, pues ese trabajo se manifiesta como un incremento de volumen por efecto del trabajo de frontera. Entonces, el fluido está consumiendo un trabajo en expander el volumen del globo al ejercer presión sobre la superficie. Y por eso consideramos que es una energía consumida en realizar un trabajo de frontera, en este caso, ¿no? Entonces, así vamos a trabajar
el calor positivo y negativo y tanto el trabajo también positivo o negativo, para cuando aplicamos las ecuaciones de balance. Entonces dice el calor, que es Q, así lo conocemos, recuerdan, en la primera ecuación de la termodinámica, ¿verdad? El calor, dice la forma de energía que atraviesa la frontera del sistema debido a una diferencia de temperatura. El calor se transfiere de forma espontánea desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Eso sabemos que es la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? El calor se transfiere siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Los mecanismos de transmisión de calor, pues vamos a tener la conducción para sólidos. Cuando dos objetos están en contacto directo, pues se transmiten energía siempre hasta llegar al equilibrio térmico. Ya que llegamos al equilibrio térmico, que los dos cuerpos están a la misma temperatura, pues se suspende o ya no hay una transferencia de energía en forma de calor. La convección se utiliza para líquidos y gases. Entonces sabemos bien que por ejemplo, los gases cuando se calientan se vuelven más ligeros y suben. Los gases ligeros suben dentro de un sistema y los gases fríos eh, se mueven hacia abajo, ¿no? Son más pesados y por lo tanto se mantienen en la parte inferior de mi sistema. El hecho de que el gas se esté calentando y sube y luego se enfría y baja, ese movimiento se denominan movimientos convectivos o movimientos de convección. Entonces la energía se está transfiriendo de un punto a otro de mi sistema a través de un gas que absorbe el calor, viaja hacia el otro lado de mi sistema, en donde eh, la temperatura sea más alta, ¿no? Y se va a enfriar ahí, va a transferir su calor y luego va a regresar a la parte, se va a enfriar y va a regresar a la parte más fría de mi sistema, en donde de alguna forma volverá a calentarse y siempre estará yendo y viniendo dentro de mi sistema, transfiriendo la energía por convección. Y finalmente la radiación para cuerpos radiantes. Sabemos que la radiación son ondas electromagnéticas. El Sol transfiere la energía a nuestro planeta principalmente. Podemos decir que el 99% de la energía que nos llega del Sol llega por radiación. No tienen masa, no se requiere ningún fluido. Recuerden que la radiación se transfiere en el vacío como cualquier onda electromagnética. Entonces, este, esta forma de transferencia de energía también está presente en nuestros sistemas de balance de energía. ¿Sí? Los tres mecanismos, conducción, convección y radiación. Un cuerpo caliente puede tener, en un proceso de transferencia de calor, podemos tener presentes los tres mecanismos al mismo tiempo, ¿no? El trabajo, que ya también ya lo conocemos, sabemos que es una W, ya la definimos ahorita, la energía que atraviesa la frontera de nuestro sistema debido a una diferencia de fuerzas. Y sabemos bien que trabajo es igual a fuerza por distancia, pero ese es el trabajo mecánico, ¿sí? Fuerza por distancia es igual a trabajo. También tenemos este, el trabajo de un fluido, ¿sí? Entonces, en donde relacionamos, convertimos esta ecuación en las propiedades de un fluido, definimos lo que es presión, ¿verdad? Que es fuerza por área, sustituimos lo que es la fuerza en nuestra ecuación, y nos va a quedar que va a ser igual a la presión por el área, y luego el área que multiplica la longitud nos da el volumen, y por lo tanto sabemos que para un fluido la ecuación de trabajo es igual a presión por volumen. Presión por volumen. W es igual a PV. ¿Sí? Recuerden la ecuación de termodinámica. No utilizamos nosotros directamente la ecuación de trabajo mecánico, ¿no? Porque no es un objeto que se esté moviendo. Utilizamos más que nada el trabajo termodinámico de un fluido. W es igual a presión por volumen, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos simplemente otras formas de energía. La energía radiante, que ya la comentamos ahorita. La energía sonora, que también son ondas, ¿no?
y la energía eléctrica, simplemente como información. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces ya vimos los tipos de energías que hay, las que están dentro del fluido, las que están fuera de mi sistema, pero que entran y salen de mi fluido, y lo que es el concepto de calor y cómo lo vamos a denotar, positivo y negativo, y el concepto de trabajo termodinámico, más que trabajo mecánico, trabajo termodinámico, presión por volumen, y ese trabajo pues también puede ser positivo o negativo dependiendo de si se hace sobre el fluido de trabajo o se hace sobre mi sistema o lo hace el sistema a través de su fluido de trabajo, ¿no? Recuerden que siempre tiene que haber un fluido, ¿no? Si no existe un fluido, pues no existe nada, ¿no? Sería un sistema vacío. Entonces, sistema dice parte del universo que es objeto del estudio. Y nuevamente, pues recordamos, ¿verdad? El entorno, los alrededores o el medio ambiente es todo lo que está por fuera de mi sistema. Y recordamos nuevamente los tipos de sistemas que existen, termodinámicamente hablando. Un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. El sistema abierto, bueno, vamos primero con el sistema cerrado. Sistema cerrado, no hay transferencia de energía. Recuerden que los tipos de sistemas se definen en función del flujo de masa. Si no se puede transferir, si la masa está confinada en un recipiente, pues el sistema es un sistema cerrado. Puede ser un sistema móvil, o sea, de frontera móvil, como este que está ahí, ¿no? Donde es un pistón, donde se puede desplazar la tapa de ese cilindro, lo cual permite que el fluido realice trabajo interno, trabajo de frontera, pero no hay una transferencia de masa. El calor fluye, también puede entrar o salir, pero la masa no, por lo tanto es un sistema cerrado. En el sistema abierto, el fluido puede desplazarse a lo largo de diferentes partes del sistema y por lo tanto puede intercambiar masa y también la energía. La energía siempre está intercambiándose, ¿no? A menos que sea un sistema aislado. Entonces, en el sistema abierto la masa fluye, en el sistema cerrado no. En el sistema aislado, como su nombre lo indica, es un sistema que puede ser un sistema abierto, puede ser un sistema cerrado, los dos, cualquiera de los dos, pero está aislado, lo cual significa que no puede fluir la energía. La energía está completamente aislada a través de las fronteras de mi sistema. ¿Con qué? Pues con un material que permita que el calor no fluya, ¿sí? Entonces, cuando aislamos los sistemas, ¿no? Y hay muchos materiales aislantes, ¿no? Como el poliuretano, el hielo seco, ¿no? Ese material los polímeros, ¿no? Que son aislantes, la fibra de vidrio, cualquier material que permita aislar mi sistema. Entonces tenemos tres sistemas, abierto, cerrado y aislado. Entonces, ya que tenemos definido nuestro sistema, hay que recordar también, dentro de los conceptos básicos, los estados termodinámicos. ¿Recuerdan lo que era un estado termodinámico? Un estado termodinámico es cualquier posición definida, una posición específica en la cual mi sistema o mi fluido que está en mi sistema está definido a través de las propiedades termodinámicas, también llamadas variables termodinámicas, que son la temperatura y la presión y el volumen. Recuerden que son las tres propiedades básicas, existen otras, pero estas tres propiedades siempre definen el estado termodinámico de un sistema o de una sustancia confinada en un sistema. Temperatura, presión y volumen. De hecho, las tablas termodinámicas, recuerden, se trabajan en función de estas tres propiedades. Incluyen las demás, ¿no? Incluyen la entalpía, incluyen la energía interna, incluyen el volumen específico, que es el inverso de la densidad, incluso la composición también. ¿Sí? Todas son propiedades termodinámicas y definen el estado termodinámico. Y un estado termodinámico es cualquier, por ejemplo, agua que esté a 20 grados centígrados y una presión atmosférica o la presión de una atmósfera, ese es un estado termodinámico. Si cambia porque se calienta el agua y cambia hasta 100 grados centígrados y se sigue manteniendo a una atmósfera de presión, lo cual me dice que es un sistema abierto.
entonces cambia a otro estado termodinámico. Y recuerden que el cambio entre varios estados termodinámicos se denomina proceso termodinámico. ¿Ok? Entonces, finalmente, ya que estamos hablando de las variables termodinámicas o las propiedades termodinámicas, hay que recordar que existen de dos tipos, las intensivas y las extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, ¿sí? O sea, dependen de la masa, estas propiedades. Por ejemplo, dice, la masa en sí, la masa es una propiedad extensiva, el volumen, ¿sí? El volumen depende de la masa. Si tienes un sistema y el sistema tiene un volumen de 1 metro cúbico y lo divides, entonces ya tienes masas diferentes en cada uno de los volúmenes. Entonces, las propiedades de ese sistema están cambiando porque dividimos la masa y cambian las propiedades. Todas las propiedades como la entalpía, la energía interna, dependen de la masa. Su propia definición nos lo dice. ¿Cuáles son las unidades de entalpía? Kilojoules por kilogramo. Depende de la masa. Si cambia la masa, cambia la energía. Por eso son extensivas. Y las intensivas no dependen de la masa, ¿no? Son independientes de la masa. Por ejemplo, la densidad, que es una de las más comunes. La densidad es la masa entre el volumen. Significa que si tengo un volumen de 1 metro cúbico de aire y en un recipiente de 1 metro cúbico y lo divido a la mitad, dividí tanto el volumen como la masa. El haber puesto una puerta en medio para dividir medio metro cúbico, no cambia la densidad del aire. La densidad sigue siendo la misma en cualquiera de los dos medios metros o en el metro total de aire. Y eso es lógicamente entendible, ¿no? No tiene por qué cambiar la densidad, no está cambiando la temperatura, ni está cambiando la presión, ni nada. Simplemente dividí el metro cúbico. No tendría por qué cambiar su densidad. Y eso sucede porque la densidad es una relación. Es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, si divido la masa y también divido el volumen en la misma proporción, pues ese dato no cambia, ¿no? Es lo mismo decir, este, no sé, 4 entre 2 que 8 entre 4, ¿sí? O que 16 este, entre 8, siempre me va a dar la misma proporción, porque divido la masa y divido el volumen. O incremento la masa e incremento el volumen, también puede suceder lo contrario, ¿no? Hago más grande el recipiente, no significa que va a cambiar la densidad, ¿verdad? Porque cambia la masa, pero también cambia el volumen. Ok, pues ahí vamos a dejar esta primera sesión de conceptos. Si checan, son puros conceptos que hemos estado, este, que estamos, recordándonos de termodinámica, sistemas, variables termodinámicos, estado termodinámico, propiedades intensivas, propiedades extensivas. Todo esto, son conceptos que ya se dieron en otras materias y que nos van a ser útiles cuando estemos trabajando con balance de energía. Vamos a tener que retomar todo eso, ¿no? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, nos vemos el próximo miércoles.